Buenas, en el día de hoy vamos a resolver los problemas que consisten en las leyes de los gases. Y leyes de los gases, recordemos que viene a ser Boyle y Mariotte, y Gay-Lussac, que tiene dos leyes. Entonces, Boyle y Mariotte dice que los volúmenes que ocupa una misma masa de gas son inversamente proporcionales a las presiones. Es decir, en el primer tiempo dentro del cilindro de un motor, por ejemplo, entra mezcla o si no aire si es diésel y mezcla de combustible con aire si es naftaleno. Entonces eso se llena el cilindro cuando el cigüeñal da la vuelta y se llena el cilindro en un volumen que se llama cilindrada. Luego se comprime en un volumen más pequeño que se llama cámara de compresión o cámara de explosión. Entonces en ese instante se redujo el volumen y aumenta la presión. Entonces es volumen más pequeño, presión más grande. Luego la primera ley de Gay-Lussac que dice que a volumen constante, cuando se mantiene este volumen constante, las presiones que ocupa una misma masa de gas son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas. Y recordemos que temperatura absoluta viene a ser grados Kelvin. Y para pasar de grados Celsius a Kelvin se le suma 273 al valor de grados Celsius. Luego, la segunda ley habla de que a presión constante, vamos a suponer que acá haya una presión constante y se produce la explosión. En el caso del motor diésel a 1800 grados y en naftaleno sería como 2000 grados. Y eso va a hacer de que se expanda el volumen, el gas quemado, y aumenta el volumen, que sería el cilindro. Es decir, el pistón se baja del punto muerto superior al punto muerto inferior y se agranda el volumen. Entonces, en ese caso, a presión constante, los volúmenes que ocupa una misma masa de gas son directamente proporcionales a las temperaturas. Mayor temperatura va a ser posible de que aumente también el volumen. Luego, la ley de los gases perfectos, que dice de que los volúmenes que ocupa una misma masa de gas son inversamente proporcional a las presiones y directamente proporcional a las temperaturas. Es decir, presión 1 por volumen 1, que es Boyle y Mariotte, sobre temperatura 1. Y presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Para poder trabajar y calcular cualquiera de las incógnitas, entonces aquí lo que se hace es una multiplicación de, por ejemplo, para dejar en forma lineal, presión 1 por temperatura 2. En realidad acá es temperatura 2. Ahí es temperatura 2. Y presión 2 por temperatura 1. Presión 2 por temperatura 1. Entonces tenemos presión 1 por temperatura 2 es igual a presión 2 por temperatura 1. Si vamos a despejar esto, vamos a tener volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1. Y acá, para calcular cualquiera de estas incógnitas, es presión 1 por volumen 1 por temperatura 2 igual a presión 2 por volumen 2 por temperatura 1.